Bueno, muy bien, tenemos el placer de recibir aquí en Protagonistas a Luis Alberto Heber Fontana. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien. Gracias. Muchas gracias por estar acá por en la Protagonistas. invitación. Gracias por estar acá. Bueno, y tenemos la costumbre, Gera, de arrancar por el presente, ¿verdad? Así es, Leo, antes de sumergirnos en la historia de Heber, un poco de su actualidad para el que está del otro lado y por ahí no está tan enterado de las últimas noticias. Les contamos que el pasado 14 de octubre renunció a su condición de legislador tras 40 años en esa función y renunció para dedicarse un poco más al partido y a la militancia. Cuentan que sus hijas le preguntaron si se iba a retirar y si eso implicaba que se iba a dedicar más a él, a sus nietas. Parece que casi las mata. Voy a seguir militando. Es que la política es su vida y sobre él dicen cosas como que es un hombre de palabra, amigo de sus amigos, herrerista de ley, fiel, divertido, alegre, rebelde, político, abierto, luchador, cariñoso, padre desde chico, hermano, referente, amigo. Esas, Gera, son algunas de las características que nos han contado de su entorno. Pero además le encanta leer historia. Exactamente, y le gusta mucho la playa y el campo. Rivera es un lugar muy pero muy importante en su vida. Sigue votando en ese departamento hasta nuestros días y cada vez que vaya parece que sí o sí tiene que comer un carretero. Es una comida de camioneros, un arroz y charque, ¿está bien? Sí. ¿Estamos bien con este presente? Estamos, perfecto. ¿Sí? Todo ¿Va muy por ahí? real, muy real. Bueno, sí. muy bien. Esto es el presente, pero a partir de este momento viajamos un poquito en el tiempo para empezar a construir la vida de Luis Heber. Bueno, y si nos ponemos a repasar la ascendencia de Luis Alberto Heber, ahí, para quedarnos ahí, y hacemos solo un programa con la ascendencia, ¿no? El apellido Heber es alemán, después por el otro lado tenemos apellido italiano. En los dos casos, familias con mucha historia y con mucha presencia en diferentes acontecimientos en nuestro país. Y ahora la pregunta acá va con todo este peso, ¿no? ¿Qué significa para ti todos estos apellidos que hay en la vuelta, toda esta historia? ¿Qué significado tiene? ¿Qué valor tiene? Tiene mucho valor. ¿Cómo no va a tener? Es un peso con la historia como que uno tiene que hacer honor, porque yo estoy muy orgulloso, lo decía el día que me despedía en el Senado, de ser hijo de Mario Heber, que fue un luchador por la libertad contra la dictadura, murió en el año 80, no pudo ver la salida, pero siempre tuve mucho orgullo de mi padre y de mi madre, que, bueno, todos saben los trágicos acontecimientos que llevaron a que ella pagara muy caro la acción opositora que el Partido Nacional estaba haciendo a la dictadura en su momento. Pero mi abuelo estaba vinculado a la actividad política, mi bisabuelo fue revolucionario con Saravia. ¿Tu tío abuelo fue fundador del partido? Sí, Arturo Heber Jackson fue no fundador del partido. Cuando el partido eligió su primer directorio, cuando dejamos de ser una divisa, la divisa blanca, y pasamos a ser después el Partido Nacional y se estableció sus autoridades, se le dio más organicidad al partido. Bueno, mi tío estaba con Juan José de Herrera, que fue presidente, el primer directorio del Partido Nacional, y está el acta en el directorio, y yo cada tanto lo voy a ver porque me da mucho orgullo que haya estado jugándose. O sea, no fueron indiferentes, ¿no? No se dedicaron a sí mismos, ni a viajar, tenían campo, tenían una situación económica desahogada, pero fue embargado muchas veces por Valle, claro, porque era revolucionario, y muchas veces estuvo tecleando, pero bueno, salió adelante. Y bueno, después salimos cuando decís que fue embargado por Valle, estamos hablando de José Valle Ordóñez. José Valle Ordóñez, sí. No. Estoy hablando del año 4. Claro. Luis, más adelante vamos a ahondar en el capítulo de tu mamá y lo que significó para vos y su pérdida.
Pero en las raíces, Fontana Etchepare, una familia de médicos psiquiatras que fundaron el hospital y que destinaron gran parte de su vida y dedicación a esa institución. Por otra parte, los Heber Usher tenían campo y en eso pasó su vida. Vos no conociste a tus abuelos hombres y compartiste poco con las mujeres. Sí, yo conocí a mi abuela Blanca, que era la mujer de Alberto Heber Uriarte, Blanca Usher, ¿no? Una irlandesa, morocha, muy, hasta de cutis oscuro, muy linda mujer, todavía me acuerdo, era veterana, y era muy agradable ir a la calle Julio Herrera, donde ella vivía, tenía un apartamento, a contarle la vida de nosotros cuando éramos chicos, salíamos del colegio, teníamos que pasar revista por ahí. Y conocí a mi abuela, Cecilia Etchepare de Fontana, ¿no? Hija de Bernardo Etchepare, que fue el que fundó la psiquiatría en el Uruguay, que estudió en París en su época y trajo una réplica de lo que había visto en París para que la instrumentó en la colonia Etchepare. El Estado ahí, no sanatorio. El sanatorio era su clínica privada, digamos, los casos que le gustaban atender, porque era una persona que estaba obsesionado con la psiquiatría. Yo me hubiera gustado ser psiquiatra, yo estudié medicina, y realmente era algo que me atraía, porque trabajé en el sanatorio, que es la clínica, y bueno, y en esa clínica yo era cobrador, ¿no? No era nada. Ya vamos a llegar ahí también. Ya vamos a llegar ahí también. En principio tienen las cosas, pero tenemos que ir hasta la zona de Carrasco. Otro Carrasco que era. Vos que sos idóneo Barrios. Otro Montevideo, otro Uruguay allá por el año 1957. Pero con 2 años nada más, en 1959, viene esa inundación histórica en el Uruguay, que lo saca a ti y a tu familia de aquel lugar que habían quedado como un poco aislados, ¿no? Digo, no te voy a preguntar si recordás, porque seguramente no recordás absolutamente nada, pero eso lo lleva al Prado y ahí sí pasás gran parte de tu infancia. Sí, primero al centro. Mirá. Tuvimos un apartamento en la Plaza de Entrevero. Siempre alquilábamos, mi viejo no tenía propiedades en Montevideo, éramos de Florida, teníamos campo en Florida y alquiló un Carrasco que era como que yo te dijera hoy, mucho menos que el Pinar, menos todavía, o más desolado, había muy pocas casas, pero era lo que y se tenían en la época y mi padre se iba como diputado por Rivera mucho tiempo y dejaba a mi madre sola, con primero mi hermano mayor Mario y después conmigo, y vinieron las inundaciones del año 58 y mi madre me cuenta que tuvo un pavor, miedo a que, porque no había comunicaciones, y de ahí es que nos mudamos al centro, o sea, nada que ver, de una punta a otra, ¿no? Ahí tuvimos unos pocos años. Mi viejo estaba encantado porque tenía todos los cafés. Vos no se olviden que en la época esa se vivía mucho la política en café. Y el viejo, para no darle tranquilidad por los celos, mi madre era muy celosa, nos llevaba, ¿no? Después de comer, con los 2 nenes íbamos a acompañar al viejo al café y nos dormíamos en la mesa de al lado, ¿no? Y los escuchábamos hablar de política y hacer cuentos. A Mario y a mí nos dormíamos con la cabeza entre los brazos tirados arriba de la mesa. Pero papá quedaba hasta la 1001. Y era un Montevideo tan cercano, ¿no? Porque ahí había gente de izquierda, gente de derecha, gente del Partido Colorado, de todos los partidos, ¿no? En aquel momento no estaba todavía el Frente Amplio, pero sí estaba el Fidel, el Partido Comunista, había gente que se afiliaba al anarquismo y discutían y eran realmente acaloradas las conversaciones. Yo aprendí mucho, miré mucho, no aprendí porque era muy chico, y después me fuimos al Prado. Tuvimos 2 o 3 años ahí en el centro, y en el Prado es los momentos en donde uno es feliz y no se da cuenta, ¿no? Porque llegaba, agarraba la pelota, me iba a la cancha de River, vivíamos en 19 de abril en Lucas Oves, me pasaba atrás de una pelota todo el día. Tenía obligación de volver a las 6 a tomar la leche,
¿No salía tu vieja a decir, che, No, bueno, no, sí. Decía, o ya lo tenía, lo imposible. tenías. Si no llegaba a las 6, no salía después. Ardía Troya. Sí, no, me quedaba preso. Luis, son 5 hermanos, ¿verdad? 5 hermanos, sí. Vos, Mario, Alejandra, Fernando y Cecilia, que Exacto. después también van a tener un capítulo aparte en las pérdidas familiares y cómo hoy nosotros te anunciamos y te adelantamos como un padre desde chico. Después veremos para que la audiencia entienda por qué. Fernando es el que siempre te acompañó y es más chico que vos. ¿Cómo me definirías a Fernando? Me acompañaron todos, pero Fernando especialmente, ¿no? Mario también, pero Mario era militante de acá en Montevideo. Siempre estaba en un comité. Pero Fernando me choferiaba toda la campaña. ¿Y cómo era esa relación de chicos, por ejemplo? No, muy cercana, muy cercana. Fernando, yo le llevo unos cuantos años, creo que son 3 o 4 años que le llevo, ¿no? Él debe estar en 65 ahora, yo estoy en 67, debe ser, ahora cumplo 68, debe ser más o menos esa distancia que tengo. Pero siempre fuimos muy unidos porque él le encanta la actividad política y disfrutaba mucho con las picardías que uno hacía en las campañas electorales, y me choferiaba cuando venía el ómnibus de la Victoria. En esa época salía el ómnibus con todos los dirigentes en el ómnibus y yo me bajaba e iba con Fernando y nos adelantábamos al acto para desparramar nuestras listas y nuestra propaganda. Y entonces cuando llegaba el ómnibus estaba tapizado todo de mi sector político que iba votando, y eso era un logro que Fernando hacía que realmente fue un hermanazo, ¿no?, conmigo. ¿Te animás a ponerte los auriculares? Sí, claro. Un segundo, Sí. Porque hay alguien que te quiere decir algo y que también hay derecho a réplica en este programa y quiere recordarte así. A ver. Hola Luis, me piden que te explique como hermano y la verdad no es sencillo, no es fácil explicarte. Entonces, capaz que puedo explicarte lo que aprendí junto a ti. Y lo que aprendí contigo es que el dolor se supera, es que el coraje te levanta, es que los errores se enseñan, que la verdad existe y las injusticias se pagan. Y me gustaría dejar una reflexión como saludo, porque decirte un abrazo te lo voy a dar dentro de un rato. La reflexión que me gustaría dejar ahí para que se entienda es que la persona que saca lo mejor de uno, la persona que te hace más fuerte, siempre va a ser tu debilidad. Y eso es lo que quería decir. Abrazo. Abrazo. Qué genial. Fernando tiene ese poder de síntesis, de resumir hasta poéticamente, en 2, 3 palabras, un resumen de vida, ¿no? La verdad, impresionante. Él escribe muy bien. Siempre admiré esa condición. Debería escribir mucho más, porque la verdad tiene ese don que yo no tengo y podría sacarle mucho más rinde. Sí, es un hermano. Sí. Me quedé pensando, antes de dar otro pasito en el trayecto de tu vida, que increíble, y ya nos vamos a meter en el mundo político, pero nacés con un año de diferencia en un país que en donde gana el Partido Nacional después de casi un siglo sin gobernar, ¿no? Y te criás en un país de alguna forma con 2 gobiernos seguidos, en donde tiene al Partido Nacional gobernando. Y recién decías, en el Prado mucho fútbol, pero hay muchas voces que dicen, miren que él pensaba que era mucho mejor de lo que realmente jugaba, miren que era bastante malo. Y lo otro es, ¿Bolso desde chiquito? Sí. ¿Por dónde viene eso? Bueno, mi padre era de Danubio, era dirigente de Danubio. Pero cuando íbamos a los clásicos, yo me hice de Nacional porque un día me crucé con mi padrino, que era Gustavo Heber, el
mi tío, es el padre de Ita, Heber, y nosotros también somos muy unidos con los primos, ¿no? Somos un familión. Y yo estaba influenciado por una de las personas que trabajaban en casa, que era de Peñarol, y me agarró con muy pocos años mi tío, y me dijo, me dijeron que usted va a ser de Peñarol, me dijo. Y Gustavo medía como 1,90, ¿no? Yo era una rata. Y lo único que atiné a decirle es sacudir la cabeza para un lado y para el otro, y le dije que no. Usted es de Nacional, me dijo, y muy imperativamente, como su padrino, ¿no? Y dije, y asentí con la cabeza, y de ahí en más fui de Nacional a muerte. Y iba al estadio con papá, pero papá visitaba, gritaba por el Danubio. Lo pesqué varias veces gritando un gol de Nacional. Y le dije, pero ¿cómo, papá? ¿Vos no sos de Danubio? No, yo grito los buenos goles. Decía. Algo había ahí. Mi tío, Titito, era muy enfermo de Nacional, ¿no? Muy pasionales todos con el fútbol, ¿no? ¿Te parece tocar el ítem Rivera? Sí. Un lugar que ha sido muy importante para él, con un vínculo netamente político también. Tu viejo empezó a viajar a Rivera para instalar el herrerismo. ¿Te decían gurí? Sí, el gurí de Mario. El gurí de Mario. Sí, mi padre se llamaba Mario. No, eu estou con el gurí de Mario, decía, en esa ¿Y portuñol de... ¿A dónde te trasladó, por ejemplo, con el Hotel Uruguay Brasil? Vivíamos ahí. ¿A dónde te trasladó? Me trasladó a una especie de... Papá tenía una casa alquilada, pero cuando empezó a ser senador ya empezó a ir al hotel, porque íbamos... ¿Hotel chico? Sí, Uruguay Brasil está en Sarandí, Figueroa. De la época te estoy hablando, pero me crié en el hotel. Las empleadas me vieron crecer. Todavía siguen habiendo empleadas y limpiadoras y conserjes, que recuerdan cuando yo era chico, y vieron también cuando yo llevé a mis hijas y a mi mujer. O sea, el Hotel Uruguay Brasil era como mi casa. Hay hoteles que a veces que aparecieron nuevos en Rivera, y yo que soy fiel al Uruguay Brasil, no me muevo nunca, y sigo yendo a ese lugar porque me siento... Porque genera un vínculo afectivo, un sentimiento de pertenencia. Totalmente. Más allá de las comodidades. Y quizás sin darte cuenta también, de alguna forma comenzás a mamar la política desde todos esos viajes en otro Uruguay que eran muy extensos. Totalmente. Y además en un vínculo muy cercano con tu viejo, que instala la 15 en Rivera. Existía de antes, ¿no? ¿Existía la 15 ya? Sí, ya existía. Papá ganó la nominación para ser candidato a diputado en el año 54 y pierde la elección. Él vuelve y insiste en el 58, y ahí gana en el 58, en el 62, en el 66 y en el 71, que sale electo diputado nuevamente por Rivera, pero además senador. Y ahí opta por el Senado. Y entra en la lista 15 don César Rodríguez Ibarburu, que era un divino, un amigo muy grande de papá, y fue un gran diputado, muy leal con él, en el año 71. Hay referentes en muchos lugares, ¿no? Y en este caso que ustedes recorrieron Rivera, aparece un nombre que tienen un ida y vuelta muy particular por diferentes razones. El nombre de Clever, que te guió en un sinfín de situaciones y que te marcaba, y lo manejan hasta el día de hoy cuando se ven a quién tenías que saludar, quién te tenía que ver. Clever Braganza es de la gente que me recibió cuando yo empecé a ir seguido a Rivera. Porque Rivera me llama a mí después de 12 años de dictadura. Mi padre muere en el año 80. Y había confusión en Rivera de que si mi padre estaba con el sí o con el no. Y no, papá estaba con el no. Y me piden que yo vaya a hacer política. Yo ya militaba en el Partido Nacional, pero acá en Montevideo. No, mi viejo era el diputado por el departamento. Y yo iba y conozco a mucha gente porque desde chico íbamos. Vivimos tiempo allá.
Pero lo cierto es que la gente me llama después de 12 años para que haga actividad política, hago un programa de radio, hago mi primer discurso en Vichadero, en el cine de Vichadero, que fue un desastre el discurso ese. Sí, me temblaban las piernas. Pero gustó. Sí. Pero gustó. Y ganamos en el Vichadero. Y después tengo anécdotas miles, de esa ida. Y de la gente que me recibe en Rivera, me recibe Martín Pader, Núñez Coño, Delmar Pereira de Paiva y Clever Braganza. Todos los demás son fallecidos, lamentablemente el único que vive es Clever Braganza, que después fue secretario mío en la Cámara de Diputados, y fue un gran secretario. Fue una persona que permanentemente dio respuesta a la gente y era muy organizado, y me organizó bastante a mí, ¿no? Vamos a escuchar qué dice Clever. Dale. Que es un gran amigo, que el día que apareció, que vino junto con la calle a Rivera en el galpón del Saco del Mar, estábamos allí y se lo presenté a mi abuela que vivía al lado, que tenía 99 años, y le digo, ¿conoces a esta persona? Y ella lo olvidó y dice, es el hijo de Mario. Y bueno, y de ahí arrancamos con todo, de 9. Con él pintábamos y llevábamos los carteles para los comités. Así que es lo que tenía. Y las ilusiones que tenía Luis Alberto, que hasta casi se las sacó ahora en la primera, cuando estuvo el ministro de Obras Públicas, que fue el proyecto de Tincar, de cargas del Puerto Seco. Y después, la anécdota más interesante que tengo es a lo largo del tiempo. Prometió en Tranqueras el edificio por el Liceo 1. Y lo inauguró con el doctor Lacalle. Después vino la calle Po y prometió la construcción del Liceo 2. Durante su gobierno viene y lo inaugura. Quiere decir que de la familia de acá, padre e hijo, tienen los dos liceos Tranqueras. Es mucha cosa, el país corrió mucha agua bajo el puente. No creo que vaya a existir otro. Muy bien, Clever. Es un amigazo, además. Tengo tantas vivencias con él. Sí, es verdad, lo del liceo. Después hicimos el liceo de Cerro Pelado, el cuarto liceo en Santa Isabel. Apostamos mucho a viviendas y a educación. Fue un lindo periodo. Y él era, además de secretario, era mi jefe de campaña, porque yo le decía, mira, Clever, quiero un estrado de 6 metros que sea una gran balconera. Ah, pero ¿cómo? 6 metros de altura, una balconera. Bueno, y vos sabés que me la hacía, ¿no? Conseguía los hierros, la armazón, la lona, hacía pintar a la gurizada y terminó un estrado que hasta el día de hoy, si vos ves las viejas fotos de la calle Herrera, está justamente, yo soy un muchacho muy joven al lado, ¿no? Y está la gran balconera atrás que dice la calle Presidente, gigante, que hicimos de los actos más grandes que la historia recuerda en Rivera, porque en esa época iba mucho a la gente a los actos, ¿no? Entonces eran varias cuadras de gente, fue impresionante. Comenzaste a estudiar medicina, sí. Algo que habíamos hablado, la rama de la familia materna por el lado de la psiquiatría, algo que a vos te hubiese gustado hacer. Y después, bueno, terminás dejando la carrera y llegan esos momentos cimbronazos que nadie está preparado y que no muchos, sino todos pueden seguir, que fue la muerte de tus padres en un periplo muy corto de tiempo.
Sí. Y ahí vuelvo por tercera vez y para que la gente entienda ese concepto que tu propia familia, tu propio entorno te definió como padre desde chico. Contanos un poquito cómo es ese cimbronazo en tan poco tiempo. Primero tu madre. Yo no diría padre porque teníamos una buena relación entre los hermanos, discutíamos mucho porque somos todos pasionales, pero no tenía un rango de padre. Pero sí fui tutor de mis 3 hermanos menores, de Alejandra, de Fernando y de Cecilia, y llevé adelante la administración de la casa, y ahí tuve que abandonar la carrera y el trabajo para dedicarme a algo que yo no frecuentaba, porque el que estaba en el campo era mi hermano Mario, que era el mayor, pero bien pajuerano, ¿no? Estaba bien para afuera, ¿no? Estaba allá. Y Fernando era muy joven todavía. Tampoco le podíamos cortar la juventud, ¿no? Después, poco a poco, Fernando fue creciendo y bastante joven se hizo cargo también del campo y las finanzas cuando yo ya me fui a vivir a Rivera. Fue todo un proceso, ¿no? En donde, lo que hubo conducción familiar. O sea, yo sabía el rumbo que tenía que hacer, tenía que cuidar de darle el sustento a mi familia, tenía que administrar bien los recursos, porque, bueno, el principal recurso que teníamos era el sueldo de mi padre, y mi padre se había muerto. Teníamos una jubilación mucho más menguada, porque era una pensión que cobraran los hijos menores. Y teníamos que revolvernos. Pero igual no era para cualquiera, está claro. No, porque yo tuve que nombrar un administrador en el campo, y después no me sirvió, lo tuve que sacar, y con 22 años, viste, a veces tomar esas decisiones no era fácil. Entonces, era una persona mayor, cercana, querida, y la tuve que sacar. Y fue decisiones que la tomé, y creo que fueron justas, porque en ese momento no estaban dando las cosas bien en el campo. Fueron unos sogazos que tuvimos, porque tuvimos una seca en esa época que se nos moría el ganado como loco. Fernando me llamaba de allá, desde el campo, con Mario. Me decía, no, tenemos que embarcar porque se nos muere la gente, el ganado, está loco. Yo nunca había visto ganado loco. Tuve que ir a recorrer, porque siempre estuve vinculado al campo. No soy un campero, no soy de los que conoce, pero sí anduve siempre a caballo. Yo agarré un caballo, salía a ver, y nunca había visto ganado loco, que te atropellaba el ganado, ¿no? Pues desesperado por hambre, porque era polvo, no había pasto. Entonces eso yo lo vi, y tuvimos que embarcar casi todo el ganado porque se nos moría en el campo. Entonces fue terrible, porque no valía nada, ¿viste? ¡Pah! Y bueno, pasamos esos momentos, quedamos con una deuda muy grande, pero lo fuimos pagando de a poco, con mucho esfuerzo, y salimos adelante. Quiero meterme en lo de tu madre. Sí. ¿Crees que la injusticia no prescribe? No, ¿cómo va a prescribir? No. ¿Cómo fue ese golpe en particular? Y fue terrible para todos nosotros, porque además... Perdona, Leo, Sí. y Luis, voy a ir en realidad un capítulo antes, porque quizás del otro lado, es una historia súper conocida para mucha gente, pero quizás del otro lado hay mucha gente que no tiene ni idea de lo que estamos hablando. Entonces, estamos retrocediendo hasta la dictadura, ¿y qué le pasa a tu mamá? En el año 78, ya habían matado a Altoba y Selmar en Buenos Aires. En el 76. 76. Mi padre y mi madre fueron presos cuando enterraron, yo no estaba, enterraron a Altoba en el cementerio del Buceo. Fue preso mi madre, la soltaron en el mismo día, y mi padre quedó preso. Y lo acusaban de vilipendio a los símbolos patrios, porque le había desplegado papá una bandera de Uruguay, pabellón nacional, se lo había tirado arriba del féretro. Y ahí el militar que estaba al frente del operativo, que era el capitán Soma, dice, esa bandera no puede estar. Y atropella con los caballos contra la gente. En el entierro. En el entierro, en el cementerio. Ahí hubo un lío, hubo desparramos, los caballos pasaban por arriba de las tumbas, y
fue todo un desastre. Mi madre, que era muy, muy pasional, le arranca la fusta y le tira la fusta al capitán, termina presa ella también. Y mi padre fue acusado de eso y pensábamos que iba a estar mucho tiempo preso. Todos los indicios eran que iba a estar por lo menos 8 o 9 meses preso. Y la dificultad era que quien administraba la casa. Y bueno, al final mi padre estuvo una semana. Y cuando declaró el juez militar, lo soltó. Pero en esos días, ya ahí, yo tenía 17 años, y yo tuve que dar medio un golpe de estado porque mi casa se había llenado de gente y no teníamos cómo darle de comer, tomar. Se quedaban todo el día. Entonces pasó un día, pasó dos, el tercer día había una muchacha en casa que era como una abuela nuestra que se llamaba Yolanda, y dice Yolanda Benítez. Yolanda Benítez. Me dijo, mira Luis, no tengo más, tu madre está con la preocupación de que si papá va a quedar 8 o 9 meses preso, pero entonces me apersoné a la vieja y le dije, mamá, no hay más, no podemos bancar más almuerzos al mediodía, quedaban 3, 4, 5 personas mediodía, de noche, y vamos arriba. Y todo eso no tenemos cómo financiarlo. Y le dije a la vieja, mamá, ¿no? Está. Entonces mamá, este chico me dice que no puedo invitar. Yo me gustaría que te quedara, pero era una excusa para... a mí me importaba 3 cominos, ser el malo de la película, que amigos de papá, compañeros, exdiputados, ex senadores, no se quedaban a comer. Porque yo estaba preocupado de cómo vivíamos, porque si el viejo quedaba 8 meses, ¿cómo íbamos a vivir? Entonces, al fin de cuentas, lo soltaron a papá. Papá hizo un infarto ahí, en la cárcel. Después tuvo que hacerse muchos chequeos. Pero cuando salió, mamá tenía que recuperar autoridad frente a mí. Entonces al final terminó en una discusión en casa donde me cuestionaba de que yo le había sacado el poder y había decretado de que no podía invitar a más nadie a mi casa. ¿Por qué? Bueno, vino, coca, dale, vamos arriba. Estamos en momentos. Y después vino, eso fue en el 76. Después vino los ataques de la botella de vino, que fue un ataque al Partido Nacional, que fueron dirigidas a Carlos Julio Pereira, a Luis Alberto Lacalle y a Mario Heber. Y lamentablemente la probó mamá una mañana, el 5 de septiembre, un sorbo, la destruyó, la quemó por dentro. Era un veneno muy fuerte. Carlos Julio Pereira la tenía para abrir en esos días, iba a festejar el cumpleaños de él o el aniversario, no me acuerdo, algo tenía para festejar y le iba a abrir con sus compañeros del movimiento de Rocha. Podía haber hecho estragos, porque el solo hecho de probarla la liquidó. Mamá dice, esto está mal, me está quemando, Yolanda Benítez le dio leche, tomó leche enseguida, pues se sintió mal, se fue a acostar y murió. Y pensábamos que era un derrame cerebral lo que había tenido. Yo trabajaba con mi tío, el hermano de mamá, en el sanatorio, en la clínica psiquiátrica. Vinimos volando con mi tío, y llegó mi tío, que es médico, psiquiatra, Bernardo Fontana, se llamaba, un tío muy, muy querido por mí, que yo hasta el último día todavía lo extraño mucho. Éramos muy compinches. Y bueno, y dijimos, esto es un derrame cerebral. Y quien insistía era esta muchacha que trabajaba con nosotros, que era una señora mayor, pero que nos vio nacer y nos adoraba a todos, la adoramos, Yolanda Benítez, ¿no? Decía, no, fue el vino, insistió tanto la mujer. Y papá me dice, llama a Carlos Julio Pereira y que no tire la botella.
la de él. Entonces, la calle Herrera fue a buscar la botella a lo de Carlos Julio Pereira, se la llevó a la policía y se comprobó de que estaba llena de un veneno llamado fosdrin, que se usaba para matar zorros y que no se podía tocar con la mano porque te podía envenenar el contacto con la piel, ¿no? Lo usaban con una pluma, mataban un avestruz y pasaban el veneno solamente con una pluma por arriba del avestruz para matar zorros en el interior y dejaba el tendal, ¿no? O sea, era muy poderoso. Ahora está prohibido ese veneno acá, pero eso lo inyectaron en las botellas y le costó la vida a nuestra madre, que fue terrible porque después quedamos solos con papá 2 años y papá después muere de un infarto muy fuerte. Que ya había tenido ese aviso en la cárcel. Ya había tenido ese aviso en la cárcel. Después tuvo otro pequeño en el campo, que yo no me acuerdo si fue antes o después de la cárcel. Creo que fue después. Y sí fue después. Y después tuvo ese que venía de un acto clandestino en Rivera, mi viejo. Había hecho un acto el lado brasilero y había tenido sinsabores, me dijo. Me contó ese domingo, de noche murió, pero de mañana lo vi ese domingo, él vino el sábado y me contó de que había tenido grandes alegrías porque mucha gente de la lista 15 se había ido a la clandestinidad, habían pasado por el lado brasilero para reunirse con él y que había encontrado una cantidad de amigos y que le había dado una alegría tan grande, la lealtad de muchos compañeros, y también tuvo desilusiones. O sea, gente que le falló, que lo fue a buscar y le dijo que no lo acompañaba y salió muy dolorido también de eso. Yo creo que fueron emociones muy fuertes las que vivió el viejo en Rivera el día anterior, ¿no? De grandes emociones y de grandes tristezas, frustraciones de gente que él esperaba que lo acompañaban en su lucha contra la dictadura y no lo acompañaron. Y bueno, el otro día murió de corazón. ¿Sintió algo de responsabilidad por la muerte de...? Se culpaba. Dice, primero dijo, me han cambiado el Uruguay, me han cambiado el país, esto no pasaba. Y después tenía ese dolor de que si él se hubiera dedicado a otra cosa, su mujer estaría viva, ¿no? Y después se fue reconciliando con la vida, empezó a conocer otras personas, empezó a salir con otra mujer, y todos estábamos muy contentos porque él estaba armando. Después de 2 años, empezó a tener una persona que lo acompañara, y yo le festejaba mucho eso, pero murió así de golpe, y fui a la Española cuando me entregaron las cosas. Fue medio terrible esa escena, ¿no? Porque fue una escena muy dura, porque yo llego a mi casa, no había celulares, entro a mi casa y suena el teléfono, y como estaba en el pasillo lo agarro yo porque acabo de entrar y me llama la mujer que salía con papá, llorando, y dije, pero qué, venite a la Española, no sé qué. No me dijo más nada. Yo no le digo nada a mis hermanos y me voy con un taxi. Y cuando voy con el taxi a la Española, me doy cuenta que no tengo un mango, no puedo pagar el taxi. Entonces le digo al taxista, mira, me llamaron de que mi padre estaba mal, algo le pasó a mi viejo. Bajate, entra conmigo. Y lo veo el viejo, le agarro la billetera y te doy la plata Y efectivamente, el tipo, yo me bajo corriendo, él atraca el taxi y se baja. Y cuando llegó estábamos en el pasillo, la mujer, María Teresa, que se llamaba, estaba en shock, ¿no? No hablaba. Y me hizo una seña como una puerta, entonces abrí la puerta y ya, de Mario Heber, sí, me dan las pertenencias. ¿Cómo las pertenencias? Sí. No, yo quiero hablar con él.
y veo el cuerpo un poco de lejos y dice, no, murió. ¿No? Y el consuelo, porque María Teresa había que consolarla, quien me consoló fue el taxista, que hasta ahora nunca más lo vi. Y he contado este cuento para que si se acuerda o vive, a mí me gustaría haberle dado un abrazo, porque la verdad que el apoyo que tuve en ese momento, no sabía cómo reaccionar, no sabía qué hacer. Pobre la mujer que estaba con papá, María Teresa, tampoco estaba en una crisis. Entonces, ¿cómo le cuento a mis hermanos? Llamé a mis tíos, ¿no? y ahí empezamos de vuelta. Fueron momentos muy duros, sí. En el 78 asesinan a tu mamá, en el 80 muere papá. Fallece tu papá repentinamente. ¿Cómo es el duelo de un joven de 20 y poquitos años? ¿Cómo procesás todo esto? ¿Cómo te lo pones a los hombros? ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo recordás hoy? En soledad, porque creo que tenía que aparecer un poco como alguien capaz de que podía llevar un poco la familia adelante. Entonces la responsabilidad te llevaba a que te mostraras fuerte, ¿no? Seguro. Tenía 22 años. Y bueno, las penas eran un poco a escondidas para no mostrar debilidades, y eso no te hace ni mejor ni peor. Podía haber compartido más, pero así lo entendí en su momento, ¿no? Y entonces pero mis hermanas y mis hermanos colaboraron a que yo pudiera llevar adelante la familia, y después la continuaron ellos mucho mejor que yo, porque después la administración la llevó adelante Fernando, mi hermano, y Mario siempre en el campo, metiendo para adelante. O sea, nos arreglamos, salimos adelante. Hubo alguien que decía que no podíamos vivir solos. Teníamos 22 años, pero igual era durísimo. No, vos no lo decís y habla bien de vos, pero eso del padre desde chico, mirá que no fue un invento nuestro, fue de tu entorno, porque así te vieron. Llámale tutor, llámale padre, ponele el adjetivo que quieras. Yo antes de ir a la pausa, y no me quiero ir lo de la madre, porque hoy te preguntaba, injusticia no prescribe, ¿no? Tuvieron que pasar muchos años, hasta 2024, por lo menos para que se reavire el caso y encontraran al autor material, aunque el intelectual todavía no. Pero igual, hasta 2024, ese sentimiento de injusticia a vos, a tus hermanos, y tú sabes que era bravo. A nosotros no, a mí particularmente, y mis hermanos coincidían conmigo, mi vieja había pagado un costo muy alto. Hay una placa que la calle Herrera le puso al monumento que está en la calle Quiroga, y donde desemboca la calle que lleva su nombre, Cecilia Fontana de Heber, ahí por Punta Gorda, y dice, pagó alto el precio de la libertad, puso y me parece que es muy significativo. Fue un costo muy alto que pagó el partido, que pagó el país, y que pagamos nosotros como familiares, muy alto al precio de la libertad, al costo de la lucha por la libertad. Y a nosotros nos importaba eso también. Nos importaba que se dijera que esto fue un ataque al Partido Nacional por la resistencia que teníamos a la dictadura. Teníamos miedo de que no hubiera por lo menos esa comprobación. Porque había gente que en el Uruguay de entonces decía, no, esto fue un loco que mandó las botellas, una normal, esa gente que comete psiquiátrico, y minimizaba el ataque, el asesinato, el homicidio que hicieron en casa. Y eso a nosotros, decía, todavía que no la tenemos, que no la disfrutamos, que no conoció a nuestras mujeres, a los maridos de mis hermanas, a nuestros nietos, a nuestros hijos, y a nuestros nietos, que no la tuvimos presente. Para nosotros era terrible que hubiera dos versiones del ataque. Que se fueran del foco real, de lo claro, que realmente fue. Entonces, este juicio
que termino generando la culpa del autor material, como tú decís, nos falta el autor intelectual, pero hizo una cosa muy importante para nosotros, que es la confirmación que fue un ataque político al Partido Nacional que tuvo como consecuencia la vida de nuestra madre, pero que el móvil fue un ataque al Partido Nacional por parte de gente que estaba vinculada al gobierno, a la policía, a los servicios de inteligencia. ¿Y te falta un pedacito por recomponer para saber el autor intelectual? Bueno, tengo mi tesis porque yo me he dedicado en silencio a seguir este tema, pero me parece que ojalá que pueda seguirse la investigación y no creo lamentablemente que la persona que hoy está presa, privada de libertad, diga. Pero sí sé que yo tengo la convicción que los servicios de inteligencia de la época, el señor Campos Armida, la gente que estaba y actuaba en la policía de inteligencia de la época, estuvo atrás de esto, ¿no? Bueno, el policía trabajaba en inteligencia. Se me presentan dos preguntas. Primero, con relación a quien sí está preso y si alguna vez pensaste en la posibilidad, si es que se puede decir, yo quiero ir a conversar, yo quiero ir a preguntarle. No se me pasó por la cabeza, ni lo quiero ver, no, porque yo no soy una persona que tengo odios. No sé si le veo la cara, si no empiezo a odiar, no por lo que provocó. Y como pero no que te tengo pueda odio, aportar en una conversación información. Bueno, pero no lo va a hacer porque yo soy el hijo, no es un tema de sensibilidad. Que no va a llegar a empatizar mediante las charlas. No, yo no lo quiero ver. No sé, no lo he hablado con mis hermanos, pero yo no. Me tengo miedo a tener odio. Prefiero que no tenga rostro. Prefiero, porque el odio mata al que lo tiene, ¿no? Si tengo un sentimiento de venganza, no lo he tenido. Papá trabajó mucho con nosotros en eso. Papá sacaba el tema en la mesa cuando almorzábamos después que murió la vieja, y hablaba y decía, ¿y vos qué harías? Y bueno, yo los mataría a todos. Bueno, y eso soluciona, decía. El viejo sacaba el tema y analizaba los sentimientos que teníamos nosotros de venganza, naturalmente. Éramos chicos, yo tenía... Pero él no la pregonaba. El speech era de ¿qué solucionamos? No la vamos a revivir a la vieja. Sí, odio contra odio. El viejo no es negocio. Le preocupaba mucho que nos sentíamos. Y logró, por lo menos en mí logró, y creo que en mis hermanos también. Yo nunca vi un sentimiento de odio por parte de ellos. Sí, de justicia, de saber quién fue, y sobre todo de despejar que esto fue un ataque al Partido Nacional y que no fue un loco que un día se le ocurrió agarrar un veneno y poner una botella y mandárselo a 3 personas. Estaba Carlos Julio Pereira, que era un líder impresionante del Partido Nacional. Tengo las cartas de Wilson, ¿no? Desde afuera. Tengo el pésame y una carta muy cariñosa de Wilson cuando murió el viejo, y una de él a papá, porque murió Cecil, le decían a mamá. Cecilia se llamaba y le decían Cecil. La gente que la conocía le decía Cecil. Y muy cariñosa de Wilson hacia papá. Eran amigos. Yo era herrerista y él era wilsonista, pero no tiene nada que ver, eran íntimos amigos, ¿no? Luis, y la otra que me queda es, en algún momento en ese periodo, en ese momento, ¿te cuestionaste por algún momento el decir, che, esto que pasó me hace pensar en dejar la política, porque es demasiado alto el costo? Bueno, pero por el contrario, yo soy el único que me dediqué de lleno, pero todos mis hermanos están altamente politizados. Yo soy el que fui al terreno, ¿no?, de la disputa. Y ya te digo, por este entusiasmo, este cariño que me llevó a militar en Rivera, ¿no? Porque la verdad que cuando volví en el año 80, vine encantado de Rivera. La gente era divina conmigo. Y eso es un sentimiento que no lo había tenido en ningún otro lado, que salvo en el departamento, ¿no? Pero está bien lo que él plantea desde la política. Mató a tu vieja, indirectamente sí. Mató a tu viejo. Perfectamente podías haber dicho, de acá me abro.
Acá nos abrimos hermanos, pero fue para el otro lado. Fue para el otro lado, que su lucha y su vida no podían quedar truncas, ¿no? Digo, fíjate tú que papá fue diputado desde el año 58 hasta el año 73, y fue senador y podía haber seguido, y no lo dejaron porque vino golpe de Estado, y no pudo ver la apertura. Entonces, yo decía en el Senado, yo tuve 40 años después. O sea que la continuidad de su sangre y de su lucha, porque son las mismas ideas, adecuadas por supuesto a los tiempos que vivimos hoy, las que siguieron estando representadas en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República con mi persona. O sea, como que fue una extensión de su vida, ¿no? Y la totalidad de la mía, ¿no? 092-995-095, 092-995-095, estamos con Luis Alberto Heber. En este Protagonistas muy especial, tras 40 años como legislador, decidido en pase al costado, y hoy estamos repasando, una historia de vida muy potente. Nos acercamos a la pausa. Antes les quiero contar que en Sancor Seguros construimos un compromiso sólido basado en valores que reflejan nuestra cultura organizacional. El compromiso, el respeto y la colaboración son la columna vertebral de todo lo que hacemos. Si vas a viajar, estamos con vos, con la mejor cobertura del mercado. Si vas a alquilar, tenemos la mejor opción para vos. Si te compras un auto, tenemos la cobertura que necesitas para viajar seguro. Cuidamos tu casa, tu negocio, tu patrimonio, tu lugar de trabajo. Te cuidamos a vos. En Sancor Seguros aseguramos tu tranquilidad. www.sancorseguros.com.uy. Pero bueno, vamos a levantar un poquito, a irnos a la pausa. Tenemos la costumbre de ir y de venir de la misma con música que sabemos que le gusta al invitado. A ver. Nos vamos a ir diciendo chau a la pausa con No te va a gustar. No te va a gustar. ¿Te parece bien? Me encanta. Y volvemos con un tal Cerati. Sí. Adiós. Sí, estamos bien, perfecto. Entonces. Gustavo, estamos en este Protagonistas con Luis Alberto Heber. Gracias, querido José Redondo, que nos pone al aire. Erika Rosas, Nico Couri. Y por supuesto, mi dos incondicional, el señor Gerardo Pérez. Hacemos la pausa, y hay más historia de vida con nuestro protagonista número 37. Antes de seguir, Gera, te tengo que decir que ser protagonista no es solo vivir, es elegir cómo hacerlo. Y la decisión más importante que podés tomar es cuidar tu salud. Con Medis Group tenés la atención médica y la confianza que necesitas para sentirte acompañado en cada paso. Porque elegirnos es elegir cuidarte de verdad. Medis Group, tu salud a otro nivel. Tuvimos casi una hora de nota. Se nos fue Y hay mucho más historia de vida. De 40 años del parlamentario récord. Es una entrevista para largas horas, sí, ¿no? pero tenemos lamentablemente tenemos un techo. Bueno, seguimos, dale. ¿Cómo, hablando de Luis, de tu carrera política, ¿no? Comenzás de alguna forma, si bien lo dijimos al principio, que recorres junto a tu papá el país y empezás a mamar la política de ahí, con una militancia clandestina en dictadura, e incluso llegás a encontrarte, cuentan, con tu padre, los dos escapados porque tu madre no quería que fueras y te vincularas por lo peligroso de todo aquel tiempo, ¿no? Sí, exactamente, eso fue una reunión en donde los dos mentimos en casa. Papá dijo que se iba al boliche a reunirse con unos amigos que quedaban charlando hasta muy altas horas. Y yo dije lo propio también, que me iba con mis amigos. Bueno, no vengan tarde. ¿No? Entonces yo ya sabía, habíamos hecho una comida arriba donde era Nicaraguas y Minas, que había un boliche que le decían la academia. Arriba, en el segundo piso, había un reservado. Y cuando llego, veo a mi padre. Entonces me dice, le mentiste a tu madre, me dijo. Y tú también, le dije yo. Vos estabas con el boliche con Carlitos Zárraga. No estás acá. Y ahí terminamos una cantadora del cancionero nacionalista con Fossati, con los Di Lorenzo, cantando, y vivíamos un poco en esas reuniones clandestinas donde inventábamos cumpleaños para escuchar los cassettes de Wilson, ¿no? Teníamos que pedir permiso, entonces el cumpleaños de Carlos Julio. Entonces fuimos el cumpleaños de Carlos Julio y era una reunión de blanco que terminábamos con gritando por el viva el Partido Nacional, abajo la dictadura. Varios momentos muy lindos
muy lindos, no, muy tristes porque era de miedo, pero que nosotros lo recordamos con mucho cariño por esa resistencia que los blancos hicimos a la dictadura, que nos da mucho orgullo. Hablamos de militancia, y si de militancia y militantes, desde la génesis, desde el comienzo, te pedimos que te pongas los auriculares porque alguien tiene algo para... No me dejan sorprender. Bueno, es la idea. Cerró la Universidad de la República y nosotros estábamos formando un grupo, la Juventud del Partido Nacional. Luego tuvo un muy buen desarrollo. Y bueno, ahí empezamos una muy buena amistad, además de compañerismo, y bueno, seguimos con él, con otros compañeros, en la Juventud del Partido Nacional. Se armó un poco de, digamos, de militancia por la democracia y la libertad en contra de la dictadura. Digamos, volanteadas, reuniones, recibíamos los cassettes de Wilson. En alguna oportunidad fuimos también a ver a Wilson a Porto Alegre y a la Argentina. Y bueno, allí se forjó una amistad. Formamos la lista 71, con función de tres corrientes, de la 71 propiamente dicha, la 97 que era la mía, digamos, que teníamos con Gonzalo Aguirre, y la 31 en la cual estaba, bueno, en su momento Turla y luego Trovo. Ahí formamos una sola corriente y fue muy exitoso esos años. Alberto era uno de los legisladores más jóvenes y con más entusiasmo y se agarra dentro del Parlamento, ¿no? Gustavo Borsari. Gustavo, sí. Sí. Sí, lo reconocí, claro, al principio. Gustavo era el piquito de oro de la juventud, era el que hacía mejores discursos. Nosotros empezamos a hacer nuestras primeras armas cuando en el plebiscito del año 80 empezábamos a enseñar a los jóvenes que se llenaba la casa del Partido Nacional porque querían saber. Y entonces no teníamos la dirigencia mayor porque estaba toda proscripta. Entonces teníamos que asumir una tarea de explicarle a gurises que tenían la misma edad que nosotros, ¿no? Que venían a preguntar, y era una vida, un renacimiento de la democracia divino, de libertad, ¿no? Y éramos profesores, explicábamos por qué el no, teníamos los artículos de la Constitución, y nos matábamos a ver quién da esta clase. Yo quiero darla. Y ahí empezamos a hablar, a empezar a aprender a comunicar y a ser claros en el mensaje, ¿no? Gustavo era muy bueno, siempre fue. Pero muy linda época, con Luis, Jaime Trovo también. ¿Por qué pensás tú Sí. que fuiste el único de tu familia que siguió el camino de tu papá? Porque tú lo dijiste, todos están empapados en tu familia de la cuestión política. Ahora, la política partidaria, la arena política, es tu terreno. ¿Por qué solo tú? Es una decisión importante. Pasa que yo la tomé muy temprano. ¿Por qué? Bueno, porque ya había dejado de estudiar, no podía seguir el ritmo. Yo empecé a cursar cuarto año de facultad en el Clínicas y me hice muchos amigos, pero no estaba metido dentro de la facultad. Yo estaba con la cabeza con cosas de mi familia y a veces tenía una empresa constructora, tenía que ocuparme de eso, yo no entendía nada, tenía que aprender. Entonces, Fernando estaba en el campo, mi otro hermano también, Alejandra y Cecilia era muy chica. No te olvides que cuando pasó lo de papá tenía 16 años, ¿no? Todavía no había terminado, ¿viste? El liceo, teníamos que llevarla, la habíamos llevado al Juan 23, después el seminario, y bueno, y Alejandra estaba estudiando el secretariado del Plata. Nadie se planteó en ese momento. Y a mí se me dio la oportunidad porque me llamaron en Rivera, ¿no?
yo estaba vinculado, yo estaba militando ya, ¿no? Del año 77, antes que mataran a la vieja, ¿no? Yo ya tenía actividad política. Ellos no, ellos eran más chicos, ¿no? Quizás si la vida le hubiera dado más tiempo, seguramente Fernando es un bicho político, ¿no? Ha sido un gran consejero para mí en toda mi vida política a lo largo de todos estos 40 años, ¿no? Te propongo, a vos que veo que te está gustando Sí. backup de información que tenemos. Sí, me impresiona. Bueno, vamos a tirarle una y una. Sin Dale. decir nombre, Gera. Heber tiene en su ropero colgado un traje que le regaló Mario, Heber padre. Eso es verdad. Además, esta persona era el heredero de las corbatas de Luis Alberto Heber, que al parecer siempre le gustó vestirse bien y cuando viajaba a Rivera le llevaba algunas corbatas que ya no usaba de regalo. Sí, y además aparentemente se le pagó un curso de pintura de muros y locales como para que pudiera sostener la campaña del 89 pintando locales, muros y la calle. Sí, una de cal y una de arena, porque fundió la peluquería que tenía por abolcarse a la campaña política. Heber le consiguió trabajo en una empresa de transporte en la que estuvo 12 años, por lo que esta persona va a estar eternamente agradecido, describiéndote como una persona muy fiel. Ya sabes de quién estamos hablando. Sí, claro. Vamos a escuchar a Joselito. A Joselito, bueno. Un gran ser humano, la verdad una persona que yo soy sospechoso en hablar, ¿verdad? Porque hace tantos años que nos conocemos y hemos pasado por tantas cosas buenas y de las otras también, ¿verdad? Yo con Luis tengo solo que agradecerle por esa amistad que nos ha unido a través de todos estos años. Un Luis donde lo conocí muy joven, allá por el 86, 87, y ya era diputado recién electo, ya estaba usando su primer mandato, que no quiero aburrirlos, pero quisiera una vez más, ya se lo hice en forma privada, pero lo quiero hacer ahora también en público, felicitarlo por la persona que es, por todo lo que le dio al partido, y ojalá que mucha gente siga su ejemplo. Hay gente que lamentablemente no conoce el interior, y esperemos que se motiven con esta actitud de Luis y que se hagan a recorrer, porque el partido así lo precisa. Entonces, reitero mis felicitaciones a ese amigo que ustedes tienen ahí, y el departamento de Rivera está siempre de puertas abiertas para él. Un abrazo grande. Joselito, es bacano. Me cortaba el pelo. Tiene una peluquería en la calle Cuaró, y la tiene hasta el día de hoy. Fundió una, pero por lo menos... Pero la tiene. Pero Bien, además es Joselito. parte de una juventud divina que hicimos en el año 89, donde disfruté mucho. Yo disfruté mucho la actividad política en Rivera. Me metí en la sociedad de Rivera. Quiero a la sociedad, conozco a sus familias, a sus hijos, a los parientes. A mí me gusta contar un cuento que me lo ha contado un periodista de búsqueda, que ahora no está, hace años, ¿no? Y que se fue a Rivera para hacerme una nota y esto y lo otro. Entonces no me encontraba en el comité. Entonces llegó y dijo, no, está en la Cuarón, Rivera Chico. La calle se llama 1825, pero popularmente se conoce como la Cuarón. Y teníamos un comité muy grande que se llamaba, ahí en la coordinadora de la Cuarón, que estaba un dirigente nuestro que le decían el Rana. Y era bárbaro. Y la hija, psicóloga, también trabajaba en la juventud. Y cuenta que llegó el periodista de búsqueda y dice, no, estoy buscando al diputado. ¿Y dónde está el diputado de Rivera? Dice, no, ahí hay un carnaval en la calle. Metete ahí que está bailando ahí adentro, entre medio de la gente, ¿no? Y era así. Y yo disfruté mucho los carnavales en Rivera, bailar, la alegría de la actividad política, que a veces
contamos los episodios negativos que hay, son los que trascienden, pero no trascienden nunca los buenos momentos. Yo disfruté el pueblo de Rivera, yo bailé con el pueblo de Rivera, yo me sentí parte del pueblo de Rivera, y me encanta ese cuento porque no podía creer que el diputado estuviera metido en una masa de gente ahí frente al comité, que estaban con esas comparsas, viste, con influencia brasilera, que son con las panderetas y los tambores, pero era muy muy lindo, muy muy disfrutable la actividad. Diputado en el año 84, diputado en el año 89, y desde ahí hasta acá es imposible repasar toda tu trayectoria política, como oficialista, como opositor, de todo esto, ¿no? Desde la salida de la dictadura, en todos estos años de democracia y de tu carrera política como legislador o como ministro. Sí. Si tenés que elegir un momento, ¿con cuál te quedás y por qué? La culminación para mí de la vocación de un político es cuando tiene la posibilidad de transformar la realidad. Y no hay mejor manera de transformar la realidad cuando uno llega a un cargo ejecutivo. Porque en el Parlamento discutís la realidad. Y por ahí puedes hacer un proyecto que puede incidir, por supuesto que sí. Pero nada puede sustituir el momento en que iniciamos la tarea en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Porque obras son amores. A mí me encantaba la obra pública, siempre me gustó mucho la obra pública, y tener la confianza de la calle Pou para empezar a diseñar el presupuesto y soñar las obras que había que hacer y conseguir la financiación de las mismas y que comenzaran a ejecutarse después de una adjudicación, era el momento quizás de mayor realización de un político, porque eso lo puede cambiar. Después el destino, como decía Ortega y Gasset, uno es uno y las circunstancias que lo rodean. Las circunstancias llevaron a que perdiéramos tempranamente a Jorge Larrañaga y cambiara el destino, quizás de mayor vocación que tenía de esta actividad política, que es tratar de transformar la realidad, y nada más patente cuando uno toca la obra, ¿no? Uno la ve. Yo cuando iba en la ruta y ver las máquinas me daba placer ver las aplanadoras, las que ponen el bitumen, las hormigoneras, y construir puentes donde no había, hacer el puente, empezar el puente de Cebollatí. 50 años se pidió ese puente y vino la calle Pou, lo prometió también la calle Herrera y no pudimos hacerlo. Y nos salió bastante caro porque el subsuelo del río era muy blando y tuvimos que ir a hacer una obra de ingeniería realmente espectacular, pero allá en Charqueada, hacer el puente de la Charqueada, después de 50 años. Para mí eso fue quizás el momento más sublime de la actividad política. Mucho más que ganar una discusión o ganar una interpelación o terminar complicando a un ministro o dejarlo medio rengo cuando uno no tiene mayorías por el debate que se da en el Parlamento, que me gusta también, que siempre nunca insulté, nunca agravié, o sea que la discusión de ideas a mí me gusta también. Pero no hay como la tarea ejecutiva. La tarea ejecutiva es transformadora. Vaya si te puede la política y si le sos incondicional al Partido Nacional, que era que lo que se viene fuerte, ¿no? Porque, fuerte, ¿eh? ¿Qué pasó cuando se preparaba para su primera legislatura como oficialista? Yo, la primera hija, ¿no? Sí. ¿Y cómo le pusiste? Victoria Blanca. Por favor. ¿Cómo? Sí, Victoria Blanca le puse. Y un amigo mío, Julio Herrera, que era muy colorado, que estaba casado con una prima mía, pero que se estaban divorciados, me mandó un paquete de pañales y me puso arriba para la consecuencia de la Victoria Blanca, ¿no? Como que me hizo con segunda, ¿no? ¿Cómo es Victoria Blanca? Es un sol, es divina. Es la que me ha dado 2 nietos
y Emilia, que el nombre se lo puso mi primera mujer, Beatrice, Bea, que la perdimos lamentablemente muy temprano, pero Emilia, yo le quería poner Emilia Romana. 2 nombres, pero no, mi mujer no me dejó y le pusimos Emilia. Pero la primera dije, no, la primera es mía, en el año 90, nace en el año 90, empezamos el gobierno del Partido Nacional, tiene que llamarse Victoria Blanca. Victoria Pobre, Blanca ha sufrido el nombre porque la joroban bastante. Ahora tiene más carpeta, pero cuando son adolescentes sufren un poco esos nombres que ponemos. Victoria Blanca, que obviamente que te quiere y valora lo Sí. que has tenido que lidiar en la vida con Sí. tus padres y con su mamá, con tu esposa, ¿no? Sí. Que cuando ellas tenían apenas 5 y 7 años, Ujú. falleció. Y es un buen momento acá en Protagonistas para escuchar a Victoria. Ah, divina. Papá como padre siempre fue un padre muy divertido. Me enseñó a reírme de mí misma y a ver la vida con una luz diferente. Siempre fuimos muy cómplices los 3 desde que éramos muy chiquitas, y cuando papá se ponía a hacer algún chiste, nosotras siempre lo acompañamos sin dudar. Hubo una época, incluso en que su frase de cabecera era "porque papá es papá", y la parte más divertida siempre era que nosotras la repetíamos como si fuera un lema de vida. También fue un padre muy cariñoso, es un padre muy cariñoso, y en esa complicidad que fuimos desarrollando los 3, el cariño siempre fue prioridad. Nunca nos ahorramos un abrazo y hasta inventamos el triple beso para que ninguno de los 3 quede afuera. Fue papá el que me enseñó siempre a luchar por mis ideas, siempre insistió en que podíamos pensar lo que quisiéramos, pero había que defenderlo. De hecho, nuestras familias son muy discutidoras y tanto mi hermana como yo no nos quedamos atrás. Papá para mí siempre fue un ejemplo de rebeldía y de tenacidad que admiré mucho. Lo he visto irse de madrugada para estudiar para interpelaciones o para salir a recorrer el país. Incluso hubo una época que nos cruzábamos en casa a esas horas de la mañana porque yo empezaba a estudiar para mis exámenes y él salía a darlo todo. Nos mirábamos, nos reíamos y nos decíamos "te admiro". Fue rebelde siempre, incluso desde chico, y creo que su rebeldía inherente me ha contagiado a mí en la vida a no conformarme con nada y tener un poco de esa rebeldía yo. Papá sobre todo nos enseñó a disfrutar del día a día, de la compañía, nos enseñó a disfrutar de los lugares. Su frase "mira dónde te traje", la repite hasta el día de hoy cuando vamos a ver un cielo con estrellas. Siempre nos insistió que nos dedicáramos a algo que disfrutáramos, y así fue que cada una hizo su propio camino, y qué privilegio que tenemos hoy de poder disfrutar nuestros trabajos. Como padre, siempre nos puso como prioridad. Siempre sentí que mi hermana y yo íbamos primero, y siempre sentí que podía recorrer a él, para todo. Nunca le tembló el pulso cuando tuvo que actuar como madre, y eso hizo que la falta no se sintiera tanto. Hoy que yo soy madre, dimensiono de otra forma lo difícil que debe haber sido para él criarnos solo, y me emociona mucho recordar lo linda que fue nuestra infancia gracias a él. Así que, nada, gracias papá, te admiro mucho. Divina, Victoria. Es un sol, Victoria. Y Emilia, son un regalo de Dios. Dios te saca y te da. Me sacó me la llevó temprano a Bea, sí. Pero me dio estos 2 ángeles que me hicieron fácil a mí. Por supuesto que hay momentos en el tema de la adolescencia que uno tiene que tomar y dar distancia, dejar 2 espacios. Y tenés chisporroteos con los chicos, ¿no? Con mis hijas en este caso. ¿Por qué quieren aislarse? No, les parece aburrido, no divertido, ¿no? Se encierran. Hay ese proceso, pero yo no lo sufrí. No lo sufrí porque, yo que sé, mis hijas sacaron una fuerza interior que bueno, el destino las puso, ¿no? En un momento difícil.
La madre es insustituible. Yo puedo haberme dado desdoblado para poder llenar ese espacio, pero no se puede sustituir a la madre. Eso siempre lo tuve claro, ¿no? Podés ser un padre que se multiplique por 2, pero no llega a cubrir lo que es una madre, ¿no? Y yo lamento mucho que ella no haya podido ver, que Beatriz no haya podido ver la linda familia que ellas formaron, ¿no? De sus nietos. Estaría tan orgullosa de verlas. Ahora se me casó este año Emilia, que ya vivía con su novio, pero que tomaron la decisión de casarse en marzo de este año, y se recibieron, una de bióloga y la otra de ingeniera química. Trabajan en el sector privado, y no he tenido más que alegrías de mis hijas. Yo estoy feliz de verlas. No soy un padre atomizador de esos que le dicen, no, todos los domingos tienen que venir acá a almorzar conmigo. No. Trato de darle los espacios necesarios para no atosigar y no ser pesado, ¿no? Que ese sería para mí lo peor, ¿no? Pero las veo seguidas, por suerte, viven cerca de casa las dos, y están haciendo su vida, y yo estoy tan tranquilo por los valores que sí pude transmitir, que en la vida la van a ayudar a vencer cualquier obstáculo que tenga. Hace un instante, Luis, dijiste, la vida Dios te da y te quita. Uh-huh. Pero en el momento en el cual fallece tu esposa, ¿no mirás para atrás y decís, basta de quitarme? Sí. Bueno, pues me dio estas 2 hijas, me hizo fácil la educación, me dio Adriana, mi actual mujer, que me acompaña y me soporta. Yo decía en el Senado, a veces me soportan los largos silencios, los prolongados silencios de la frustración que a veces te da la política, porque no querés hablar. Cuando te frustraste después de trabajar una cosa y no te salió, y llegás a tu casa, lo menos que querés es contar la frustración. Y a veces pasás, con un prolongado silencio. Bueno, esa se la bancó y se la banca todos los días. Hay mucha gente que vive una vida y a veces, lamentablemente, esas personas no consiguieron un amor en su vida. Y yo fui un afortunado, tuve 2 amores. Los 2, mis hijas, y tuve mi primer amor con Beatriz, y ahora el amor que tengo con Adriana, ¿no? O sea, soy un afortunado de eso, ¿no? Adriana, tu amor, sí. Vamos a escucharla. ¿Está bien? Luis, bueno, soy yo. ¿Qué decirte? Tantos años juntos, desde el 2002, citas ciegas, ¿te acordás? Bueno, la verdad que fueron unos años, todos estos espectaculares, que van a ser muchos más, compartiendo buenos momentos, otros no tanto, de laburo, de silencios. La verdad que, nada, te admiro como persona, como padre, como hermano. Nada, es mucha admiración la que tengo por vos, cómo sos como persona, lo leal, amigo de sus amigos y mejor compañero de vida. Bueno, todo lo mejor en estos años que vienen, que vamos a estar un poco más tranquilos, pero siempre juntos como hasta ahora, disfrutando de la vida, de todos los momentos. Bueno, te quiero un montón, mucho, mucho. Te adoro. Beso enorme. Es bárbaro el cuento ese, la primera cita ciega. Chapo Durán me dijo, te quiero presentar a una chica que está divina, y no sale con nadie.
Bueno, pero vos sabés que yo a esta altura de la vida, yo estaba viudo, desde hacía 5 años que estaba viudo. Y pero conocer, yo qué sé, a ciegas, sí, venite a casa y te la presento, Y cuando la vi me encantó. Entonces, como salía un poco de la reunión, que era todo un poco mediocampo, demasiado mediocampo, ¿no? Entonces, como le tiraba alguna onda de que me había gustado, ¿no? Sí, porque estaban ahí presentes, Paola y el Chapo Durán, ¿no? Que fue el que me la presentó. Y en un momento que se fue el Chapo, no me importó que estuviera Paola, le dije, viste esas frases medias cursis que te salen, ¿no? Porque querés vencer un poquito lo formal, dice. Se sentó medio cerca y ya la agarré y le dije, me encanta tu mirada, le dije, ¿no? Y entonces quedé como demasiado meloso, cursi, pero yo quería patear al arco, como por lo menos que supiera que me había gustado, ¿no? Y hasta el día de hoy me reprocha ese comentario. Dice, qué horrible. Terminaron juntos pese a eso. Pese a eso. Me encanta tu mirada, le dije en un momento. Y me encantaba todo ella. Algo le tenía que decir, ¿viste? Porque me había gustado. Fue lo que salió. Luis, sí, lo que salió. Interesante lo que te decía Gerardo, te decía, la vida te ha sacado. Ajá. Te ha sacado. Te ha dado, es verdad. Sí. Pero te ha sacado. Incluso hay una frase que sustrajimos de tus hijas. Su cuota de tragedias ya la cumplió hace rato. Y eso también se te valora, más allá de que te saque una sonrisa, pero has tenido que padecer un montón de tragedias. Y bueno, esas dos grandes alegrías, Victoria Blanca y Emilia, son un sustento fuerte para alivianar y para mitigar esas tragedias. Totalmente. Esas sí. son las cosas. Pero a veces uno mira para adelante y ya tengo 67 y quizás tenga razón las chicas, viste, que como que llegaste al umbral de poder soportar, ¿no? Y tenés miedo para adelante, ¿no? Tenés un poco de miedo, ¿no? Perder un hermano, no, ni pensar de otras generaciones, ¿no? Pero perder una hermana, perder un hermano, perder a alguien que está cercano, no sé si lo podría soportar ya. ¿Te parece buena idea cerrar Protagonistas bueno escuchando a Emilia? Ah, sí. No podía faltar. Así habla Emilia de su papá. A ver. A mi papá yo siempre lo admiré. En nuestra familia se ríen de cómo mi hermana y yo los malcriamos y adoramos. Es que la gente puede verlo y hacerse una idea de la persona que es, pero no ven el todo. Papá es el tipo de persona que se dejó siempre el lomo en el laburo, con pasión y dedicación. Y el que también llegaba a casa tarde, cansado, a jugar con sus hijas chiquitas, las escondidas. Tengo recuerdos de él levantándose a las 3 de la mañana en busca de una farmacia cuando estábamos enfermas, y viajes enteros en auto manejando y haciéndome masajes en los pies porque me dolían terriblemente. Él siempre nos protegió mucho, pero además fue y es un gran contador de historias. Los cuentos antes de irnos a dormir, de los muñecos que cobraban vida cuando nos dormíamos, nos hacían pasar la noche entera tratando de atraparlos. Me acuerdo cuando nos enteramos que no era real, y él nos sentó y nos dijo algo como, ¿no es mucho más lindo creer en la magia? Él nos enseñó a traer actitud, a formar nuestro carácter, a discutir incansablemente para respaldar nuestro punto de vista, pero sin desmerecer la del otro, a darnos cuenta de nuestro valor y rodearnos de gente que también lo viera. Con mi papá siempre pude hablar de lo que sea. Desde chicas él tuvo que ocupar el rol de padre y de madre y lo hizo muy bien. Nunca le tuve que mentir, nunca le guardé secretos, siempre fue muy fácil hablar con él y siempre me dio consejos muy justos. Con él tuvimos complicidad, un cariño extremo y hasta el día de hoy hablamos sin parar y nos emocionamos juntos hasta las lágrimas, recordando momentos. Siempre fuimos muy unidos los tres y muchas veces se me hizo difícil verlo tan expuesto. Él es mi punto débil y sufrí mucho los momentos en que la gente lo definía muy a la ligera, por más que las cosas buenas que tenían para decir de él fuesen más. Pero él siempre me dijo que era fuerte y que no me quedara con lo malo, que la política tenía un lado muy lindo, que a veces el resto no vemos, y una recompensa al corazón muy grande. Bueno, podría hablar horas de él, pero en definitiva quiero destacar que papá siempre tuvo garra para vivir y luchar, y solo espero poder tener un mínimo de la pasión que él tiene por todo lo que se propone, y ser el ejemplo y amigo que él es para nosotras, con mis hijos en un futuro.
Lo quiero mucho. Ustedes la escuchan y ya está, ¿viste? Son bárbaras. Escuchás a Victoria, a Emilia y a la misma Adriana que me soporta todos los días, pero mis hijas son un regalo. Los conceptos que han hablado de lo que es la familia y el compromiso de vida que tienen, bueno, ya con eso es el mejor regalo que uno puede tener. Porque son los valores que de alguna manera vos le dejás a tus hijos. No sé si le va a ir bien económicamente o no, si tendrán o no labure. Van a ser felices. Van a ser felices. Tengan o no tengan plata, tengan o no tengan éxito. Van a ser felices porque aprendieron a disfrutar de la vida y a valorarla. Porque quizás la muerte anduvo siempre rondando, ¿no? Siempre anduvo en la vuelta. Y bueno, y es la forma de combatirla, ¿no? Hablar de la vida y de lo mucho que podemos darle a la vida y disfrutar de la misma, ¿no? Luis Alberto Heber, muchísimas gracias por compartir tu historia de vida con nosotros en Protagonistas. Les agradezco profundamente, ha sido un tema muy personal, este reportaje es inédito, no he tenido uno igual en estos 40 años así tan profundo a la persona, en donde uno puede hablar de sentimientos y hablando de sentimientos a veces la gente que escucha nos conoce un poco más, porque a veces nos ve declarando en la radio siempre quizás con enojado por determinada posición y no se dan cuenta a veces las personas que hay atrás de todo eso. Y bueno, y ustedes tienen esa virtud, ¿no?, de abrir el personaje a que pueda ser leído por la gente en la letra chica, ¿no? No en los titulares, sino en la letra chica, que es la que más importa en la vida, ¿no? Muchísimas gracias, Luis. No te vas a ir con las manos vacías. No, pero si me dejan, sí. No es un recurso para todas las entrevistas, pero Luis es un hombre que es parte de la política nacional en la segunda parte del siglo XX, en estas 3 primeras décadas del siglo XXI. Hombre récord. Y él, sí, claramente, y él, me gustaría que él nos dijera quién es Luis Alberto Heber. Yo. Un peleador de la vida, ¿no? Un luchador. A mí me gusta cuando en la marcha Te Salvo, que es el himno de nuestro partido, dice: vivir es combatir. Y yo le digo a los secretarios míos, que son también grandes amigos que vienen y me acompañan a todos lados, le digo: el secreto de vivir es no parar. Entonces son 2 cosas. Vivir es combatir por tus ideas, por tus principios, por las cosas que crees, ¿no? Por lo que vos realmente te apasiona, ¿no? Eso es vivir. Y vivir es no parar hasta el último día. Por eso el retiro del Parlamento es para no parar en la actividad partidaria política, ¿no? Muchas gracias, Luis. Gracias a ustedes. No te vas a ir con las manos vacías, ¿eh? Ah, bueno. Bienvenido. Para no parar y ver bien, Óptica Bellavista, Mirá. quiero obsequiarte, podés abrirlo nomás, sí. Confiado que te vas a encontrar con unas gafas maravillosas. Mirá qué buena. Y que cuando se apaguen las luces no las tenés que devolver. Es algo no menos importante, ¿eh? Sí, se habrá pasado. Mirá qué bien. Te quedan pintadas, qué bárbaro, qué bárbaro. Pintadas. Mirá qué bien. Te vas a ir con mejor punto de vista y te vas a ir también con un postre, para comer las Wafer Toren, para que lleves también. Bueno, muy bien. Qué rico, ¿Por qué no? Mirá. Por favor. Así que Esto me viene muy bien te va regalado. para el auto, te ¿no? va Para regalado. tenerlos en el auto permanente, siempre me estoy... Compartir la historia de vida no es gratis. Claramente. Gracias, Luis, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y los felicito por el programa. Gracias. Muchas gracias. Hacemos una pausa, y venimos para el cierre de este Protagonistas que acaba